Voy a presentar a ustedes nuestra segunda ponencia magistral llamada Modelos Alternativos de Salud. Es del doctor Enrique Ruelas, quien no nos podrá acompañar presencialmente, pero les manda un mensaje desde Bogotá, Colombia, y también asimismo, de esa misma manera, daremos su ponencia. Les pido por favor la señal. ¿Listo? 5, 4, 3, 2. Muy buenos días a todas y a todos. Me encuentro esta mañana en Bogotá, desde donde les dirijo un saludo muy afectuoso y les expreso mis disculpas por no poder estar presente con ustedes y acompañarlos en esta ocasión. Como suele ocurrir con alguna frecuencia, los eventos coinciden y esta semana debí viajar a Sao Paulo y llegar el día de ayer acá a Bogotá para cumplir un compromiso que me era verdaderamente ineludible, a pesar de que tenía yo el compromiso ya con el arquitecto Latapí, razón por la cual a ella se lo he dicho y ahora se los expreso a ustedes. Lamento profundamente esta coincidencia, porque era un evento entre el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, el Hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá, con el Hospital ABC de la Ciudad de México, que me obligó a estar con ellos, y las agendas de las tres instituciones no fue posible cambiarla. De tal manera que me dirijo a ustedes ahora desde Bogotá, sabiendo que ahora, gracias a la tecnología, es posible estar en cualquier parte, desde cualquier parte. Les deseo lo mejor en esta ocasión. Tendré el placer de dirigirme a ustedes a través de la grabación que quedó registrada en la Ciudad de México y que constituye no solamente una reflexión sobre lo que significa el cambio de paradigmas en el mundo actual, sino una invitación a reinventar la salud en nuestro país. Los acompañaré de esta manera y les deseo todo el éxito que se merece la SMAES por una tradición ya muy bien labrada a lo largo de muchos años, hablando del Hospital del Futuro. Muy buenos días a todos y muchas gracias por tenerme con ustedes en ausencia. Hasta luego. Sería ideal tener un menú de modelos alternativos de atención. Y tener un menú como lo tiene uno cuando llega a un restaurante, en donde uno selecciona lo que uno quisiera comer, lo ordena, espera y consume el producto. Esto, desgraciadamente, no lo podemos hacer hablando de sistemas de salud. No hay menús prefabricados, no hay manera de ordenarlo y no hay manera de hacerlo en el corto plazo. Necesitamos ver hacia adelante y necesitamos construir ese futuro hacia donde queremos llegar. Cuando el arquitecto Latapí me invitó a compartir con ustedes esta mañana algunas reflexiones sobre modelos alternativos de atención a la salud, pensé que lo mejor era ubicarnos todos en el momento histórico en el que estamos viviendo. Y entonces sí, ver hacia dónde nos estamos moviendo. Ciertamente hace casi 10 años, desde la subsecretaría entonces denominada de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, hicimos un ejercicio enorme de prospectiva, enorme por la cantidad de participantes que hubo, cerca de 900 profesionales de la salud de todo el país, de diferentes profesiones, del sector público y privado. El arquitecto Latapí participó de manera muy activa y nos ayudó en todo el componente de infraestructura
que deberíamos proyectar hacia el futuro. Y resultaron escenarios posibles. Pero aún así, esos escenarios, además de que han ido cambiando como debería ser, como ocurre en estos casos, no nos permite identificar modelos con la claridad con la que quisiéramos. Tenemos que construirlos. El propósito de lo que conversaré con ustedes en los próximos minutos es, primero, reflexionar sobre el paradigma en el que estamos viviendo y el paradigma que estamos construyendo, y ubicarnos entonces en ese escenario, de tal manera que veamos hacia el futuro, hacia dónde nos estamos moviendo. Pero por otra parte, también es importante reflexionar en cómo construir el camino de hoy hacia donde quisiéramos movernos, porque insisto, esto no es un ejercicio de corto plazo. No es elucubrar sobre 3, 4, 5 modelos y decir quiero este, lo vamos a diseñar mañana y lo vamos a poner en operación dentro de 6 meses. Es imposible. Permítanme entonces hablar primero del cambio paradigmático que estamos viviendo, para que entonces, entendiendo un poco mejor hacia dónde nos estamos moviendo, pueda compartir con ustedes una iniciativa que pretende justamente empezar a construir esos modelos o ese modelo hacia un nuevo paradigma que nos permita entonces, en un tránsito de varios años, como se construyen los paradigmas, avanzar de manera sistemática. Empecemos con el paradigma actual, un paradigma que se empezó a instalar a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, cuando se empieza a utilizar el microscopio con una mayor precisión, se descubren las bacterias, se descubren los hongos, empezamos a entender a la enfermedad de una manera diferente y entonces a esto se agrega el hecho de que podemos intervenir también de otra manera en la salud y en la enfermedad a través de la cirugía, por ejemplo. Al cambiar el paradigma de explicación de la enfermedad, esos modelos mentales que antes explicaban la enfermedad, por ejemplo, por los miasmas, estos efluvios de la tierra que nos enfermaban, o por los humores hipocráticos, que finalmente explicaron esos fenómenos en su momento, decía yo, al empezar a descubrir bacterias, hongos, el paradigma empieza a cambiar y se empieza a enfocar en la enfermedad. Y empezamos a avanzar hacia la asepsia y la antisepsia y, como decía, podemos intervenir el cuerpo humano con la cirugía con mucho mayor confianza. Vienen los desarrollos en la anestesia, hacia el final del siglo XIX los rayos X, más adelante en el siglo XX los antibióticos, las vacunas. Nos empezamos a enfocar en la enfermedad. Empezamos a construir un paradigma que sigue vigente hasta la actualidad y que voy a denominar el paradigma dominante. Pero ese paradigma dominante está rompiéndose. Se nos está empezando a hacer pedazos en las manos. Y empezamos a visualizar un nuevo paradigma, que ya empezamos a vivir muchos sin darse cuenta. ¿Cómo se caracteriza ese paradigma dominante? ¿Cuáles son los rasgos? Solamente voy a hablar de ciertos rasgos, pero seguramente voy a hablar de lugares comunes, porque son los que ustedes conocen, los que todos conocemos. El enfoque entonces es en la enfermedad. Y para enfrentar la enfermedad hay que curar. Y para curar, nadie mejor que el médico. Pero no cualquier médico. Tiene que ser un médico alópata. En el paradigma dominante, cualquier profesional que no es alópata y que se dedique a curar es charlatán. Ese es el paradigma dominante. Pero no cualquier alópata tampoco. El cúmulo de conocimientos nos ha llevado a exigir la especialización. Y entonces son médicos alópatas, preferentemente especialistas, es lo que prefiere la gente, que además se enfrentan a una atención episódica. ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que en este paradigma las personas se enferman, acuden al médico, el médico los cura, vuelven a estar sanos, se vuelven a enfermar tiempo después, vuelven a acudir al médico, los vuelve a curar y entonces son procesos episódicos. Cada vez que me enfermo, voy con el médico. En una relación lineal, me enfermo, me curo, me enfermo, me curo. Y para que esto ocurra, el hospital
empieza a ser un espacio privilegiado en el modelo actual, en el paradigma dominante. Mientras que durante siglos los hospitales fueron lugares a donde se iba uno a morir, y eso ustedes lo saben perfectamente como arquitectos especializados. En el siglo XX empieza a cambiar la personalidad, la misión, el rol de los hospitales para convertirse en centros en donde confluye la tecnología, confluyen los especialistas y al que llegan los pacientes. Y al ser así el sistema, entonces el paciente tiene que acudir al sistema. No como ocurría a principios del siglo XX todavía, cuando los médicos iban a las casas de los pacientes. Empieza a hacerse imposible llevar un equipo de tomografía a la casa de un paciente para hacerle un estudio. El paciente tiene que ir a un hospital o tiene que ir a algún centro donde le hagan el estudio. El paciente se mueve hacia el sistema. Y cuando eso ocurre, el paciente tiene que ser paciente, tiene que esperar. Estos son algunos rasgos del paradigma dominante. Esto es lo que hemos ido creando a lo largo de todo el siglo XX. Pero hoy empezamos a darnos cuenta de que el paradigma está cambiando y está cambiando de manera profunda. Pero no es gratuito. Los paradigmas cambian cuando ocurren cosas. ¿Qué es lo que está influyendo en el cambio paradigmático? Veamos cuáles son los factores inductores. Permítanme hablar de la rima de las revoluciones. He calificado este fenómeno como rima de las revoluciones porque todo rima. La revolución demográfica. Nunca antes las poblaciones humanas habían envejecido ni tanto ni tan rápido. Es una verdadera revolución. La revolución epidemiológica. Nunca antes habíamos hablado de una epidemia, de una enfermedad que no fuese contagiosa. Hoy estamos hablando de una epidemia de diabetes, una enfermedad no transmisible. Eso es una verdadera revolución. Pero a esto se agregan otra serie de revoluciones que riman todas ellas. La revolución genómica, informática, robótica, telemática, tecnología nanoscópica, tecnología endoscópica, y se suma a todo esto la exigencia de los pacientes y de las poblaciones, como un factor inductor fundamental. Población más educada, población más informada, medios de comunicación más atentos y tecnología de la información disponible en la palma de la mano que permite a cualquier persona prácticamente llegar a un diagnóstico o incluso proponerse un tratamiento, aunque no necesariamente sepa explicar por qué ni cómo, pero tiene acceso a través de un teléfono inteligente. Todos estos factores están haciendo que el paradigma esté cambiando y más rápido de lo que creemos, aunque muchos ni siquiera se estén dando cuenta. ¿Cómo está cambiando? ¿Qué es ese paradigma que he denominado el paradigma en instalación? Ese modelo ahora diferente que empieza a explicar las cosas de otra manera. Bueno, ya no se trata de enfermedad. Hoy empezamos realmente a hacer predominante la necesidad de más salud. Y al hacer de la salud un tema central, ya no nada más la enfermedad, sino la verdadera salud, entonces la curación no es suficiente. Hay que prevenir, hay que promover la salud, incluso hay que pensar en crear la salud. Y ahí ustedes tienen un espacio fundamental. ¿Cómo se crea salud en una ciudad? ¿Cómo se crea salud en una población? No tiene nada que ver ahí los servicios de salud. Tiene que ver, desde luego, el diseño urbano. Son fundamentos de creación de salud que antes no veíamos tan claramente. Si ya no es enfermedad y ya no es curación, pues el médico ya tampoco es el único. Y entonces tenemos que empezar a hablar de equipos multiprofesionales, realmente multiprofesionales, en donde ya sabemos, por ejemplo, que para atender a un paciente diabético necesitamos, pues sí, un diabetólogo, pero más que el diabetólogo y más que el endocrinólogo y más que el internista, necesitamos tener un equipo donde haya, además de esto, educadores, psicólogos, nutriólogos, que entiendan el fenómeno complejo de la diabetes. Entonces, ya no es solamente el médico alópata. Empiezan a sumarse las medicinas complementarias y con fuerza. Eso lo estamos notando y ustedes lo están notando permanentemente.
Y ya no solamente son especialistas, tenemos que fortalecer, y lo hemos dicho hasta el cansancio, todos. Necesitamos médicos generales, necesitamos sí a los especialistas, pero incluso otro tipo de médicos o de profesionales que ni siquiera sabemos que van a existir y que tendremos que inventar. Y ya no se trata de una atención episódica, ya no es estoy enfermo, me curo, vuelvo a estar enfermo, me curo. Puedo estar enfermo y al mismo tiempo sano. ¿Por qué? Porque si antes yo podría decir que alguien tiene diarrea, hoy no digo que alguien tiene diabetes, generalmente digo es diabético. Y cuando digo es diabético es porque necesita atención continua. Y puede estar sano de todo lo demás si está bajo control. Y entonces eso quiere decir que el entender a la salud ya no como un proceso lineal nos lleva a pensar que puede ser un proceso complejo, un verdadero fenómeno complejo. Además, ya no es solamente el hospital. Ustedes lo saben también muy bien. Empezamos a hablar ya desde hace tiempo de redes de servicios, verdaderas redes de servicios, en donde el hogar vuelve a adquirir un espacio. Y al ser así, entonces el servicio tiene que acudir al paciente y tiene que empezar a acudir al paciente. Ya no podemos seguir pensando que los ancianos puedan seguir peregrinando de servicio en servicio. Tenemos entonces que volver hacia el paciente. Y de la accesibilidad tenemos que empezar a pensar en términos de acercabilidad. No existe el término en español, lo propuse hace algunos años. Algún día espero que se acuñe realmente. ¿Cómo acercar el servicio? Ser accesible parecería que no es suficiente. ¿Cómo acercarlo? Para que entonces ya no tengamos que tener pacientes, porque ya empezamos a tener personas exigentes. Ahí tienen líneas muy esquemáticas de los dos paradigmas. ¿Dónde están los posibles modelos alternativos de atención? Ya no están en el lado izquierdo de su imagen. Ya no están en el paradigma dominante. Los nuevos modelos los tenemos que buscar justamente con base en los fenómenos que nos están imponiendo una nueva realidad, un modelo, un paradigma en instalación. Ahora la pregunta es, ¿y cómo llegamos? Porque como decía, no tenemos un menú de modelos, tenemos que diseñarlos y tenemos que construirlos, y en eso estamos en todo el mundo, por cierto. En ningún país hay el modelo, tenemos que construirlo. Y por eso nos hemos propuesto desde el Instituto Internacional de Futuros de la Salud, que me corresponde presidir, hemos diseñado un proyecto que está por lanzarse en unas cuantas semanas, Reinventando Salud, como un proyecto de imaginación, y no es un error hablar de imaginación, así es imaginación con doble C. Tenemos que imaginar para empezar a actuar, porque el futuro se construye desde hoy, pero se tiene que construir con una visión clara de a dónde queremos llegar. Y esa visión clara significa levantar la mirada y no seguir dando vueltas en los mismos temas todos los días, y mucho menos desesperarnos porque no encontramos el modelo que quisiéramos de hoy para mañana. Este es un proyecto de imaginación, y si ustedes ven, el resto del texto es muy interesante, hacia un nuevo paradigma a 100 años de la fundación del actual sistema de salud. Dentro de 25 años, a partir de 2018, llegaremos al 2043. 100 años después de que la Secretaría de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social se establecieron, se crearon en 1943. Serán 100 años. Nos podemos dar el lujo de seguir con un sistema por lo menos parecido al actual, a 100 años de distancia, cuando la población ha cambiado, la tecnología ha cambiado, las necesidades han cambiado. Me pregunto también, ¿podemos construir entonces ese nuevo paradigma en 1, 2 o 3 años, cuando no lo hemos podido construir suficientemente diferente en los últimos 25? ¿Y por qué digo 25? Permítanme enseñarles esta gráfica, esta línea del tiempo. Para empezar, les diría que lo que necesitamos es levantar la mirada, porque como dice Innerarity, no es la urgencia la que impide elaborar proyectos a largo plazo,
sino la ausencia de proyecto la que nos somete a la tiranía del presente. ¿Hacia dónde queremos llegar? Hay una serie de preguntas que nos estamos haciendo y solamente pasaré por algunas de ellas. ¿Aceptaremos que retroceda la esperanza de vida de los mexicanos en los próximos años? Vámonos a la última en esta línea. ¿Será posible reinventar el financiamiento del sistema de salud sin la creación de una nueva relación público-privada? Pasemos a otro tipo de pregunta. ¿Seguirá siendo imposible contener el desvío corrupto de recursos financieros destinados a las entidades federativas para entender la salud de las poblaciones? Vámonos a otra de las preguntas. ¿Continuaremos observando la tendencia centrífuga de las instituciones de seguridad social y de las entidades federativas hacia una cada vez mayor anarquía del sistema de salud? O la última, ¿cuánto tiempo más seguiremos tolerando malos tratos y tan desigual calidad en los servicios públicos de salud? ¿Y cuánto tiempo más antes de que se haga cada vez más evidente la deficiente calidad en un enorme número de servicios privados? Y puedo seguir con otra serie de preguntas que nos hacen pensar que el momento es ya para empezar a cambiar, pero para empezar a cambiar atreviéndonos a imaginarnos el futuro para actuar en el presente. Veamos la primera pregunta en este cuadro. ¿Hasta cuándo continuaremos aceptando la falta de transparencia del desempeño de los servicios de salud? Nuevamente me voy a la última. ¿Hasta cuándo les daremos la importancia que merece a las instalaciones físicas como elemento esencial de la atención a la salud y no solo a la enfermedad? Ustedes lo saben muy bien. Para muchos las instalaciones físicas son accidentales, cuando en realidad son esenciales. No podemos hablar de calidad de la atención, y si no podemos hablar de calidad de la atención, tampoco podemos hablar de mejorar la salud si no tenemos las instalaciones adecuadas, ni buenas ni malas, adecuadas, las que se necesitan para realizar una función. ¿Cuántas preguntas más? Aquí hay 22 que no quise repasar en detalle, pero ¿cuántas preguntas más necesitamos para empezar a reinventar el sistema de salud mexicano? Los objetivos de Reinventando Salud, este proyecto del Instituto Internacional de Futuros con LSC, la consultora internacional, es la construcción deliberada de un nuevo paradigma fundamentado en la conceptualización de la salud que exige la situación actual y exigirá en los tiempos por venir. El rediseño de un sistema que realmente impulse la salud y atienda la enfermedad y las condiciones que amenazan el bienestar de las personas desde el nacimiento hasta la vejez con el más alto desempeño que exige la población. La participación de la sociedad civil para lograr, junto con el gobierno, un nuevo paradigma. El diseño de mapas de ruta para llegar a lo propuesto y el hacer de México el país sano y altamente competitivo que merece su estatura internacional. Y voy a esa línea de tiempo. 1943, fundación de la Secretaría entonces de Salubridad y Asistencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 1993, se elabora el documento Economía y Salud por la Fundación Mexicana, la Fundación Mexicana para la Salud. Hace 25 años. Y de entonces para acá no ha vuelto a haber otro estudio con la profundidad de aquel. Por eso no es descabellado pensar en 25 años adelante, para llegar al centenario con un nuevo paradigma. Y esa es la construcción que estamos proponiendo. Es tiempo de romper fronteras. Estamos hablando de fronteras como esos límites extremos que nos amarran al presente. Diseño organizacional y diseño de instalaciones. Es una frontera. Desempeño del sistema, talento, tecnología, conocimiento, financiación. Es una manera de fragmentar intelectual y analíticamente todo lo que tenemos que pensar para construir. Porque de otra manera entramos en una terrible maraña de lo que significa un sistema de salud. Reinventando Salud va a romper fronteras, pero de una manera sistemática, de una manera organizada. ¿Cómo? Analizando la situación actual, por supuesto, soluciones y tendencias, respondiendo preguntas específicas, revisando y ordenando propuestas y acciones, estableciendo seguimiento a las acciones.
con dos premisas fundamentales. El efecto que hemos denominado caleidoscopio, y que no es otra cosa más que traer opiniones de muchos que no tengan que ver siquiera con la salud, pero que como personas viven la salud y viven la enfermedad. Ese es el efecto que queremos buscar. Ya dejemos de hablarnos entre nosotros mismos. Busquemos a los que realmente reciben los servicios y van a recibir los servicios y quieren otro tipo de servicios. Y el efecto mariposa, que viene de la teoría de sistemas complejos. Una mariposa en Brasil, el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un huracán en Nueva York. Esto es, encontremos aquellas causas que pueden verse pequeñas, pero que pueden generar grandes impactos, para no perdernos en la maraña de causas y efectos. Tenemos que hacer ese esfuerzo, tenemos que encontrar esas cuantas causas que pueden lograr grandes efectos, para entonces incidir sobre ellas poco a poco, pero desde ya, para lograr efectos en el largo plazo. Finalmente, estamos planteando arrancar en el primer año con lo que hemos llamado encuentros de imaginación. La reunión de intelectos, de ideas, de opiniones, de participantes, a lo largo de 10 temas. 10 temas que van desde aspectos tan amplios como la salud fuera del sistema de salud, cómo se percibe la salud fuera del sistema de salud, hasta elementos de diagnóstico con información incompleta. Discutamos esos temas, empecemos a romper fronteras. Cada uno de los encuentros va dirigido a romper alguna de las fronteras. Y todo esto debe llevar a análisis un poco más complejos a través de lo que hemos denominado los cubos de cristal, en donde expertos en diferentes temas, no necesariamente de salud, pueden discutir lo que haya surgido de los encuentros y seguir profundizando y producir a través de todo esto lo que hemos denominado las praxis, pero con doble C, y que significan propuestas de acción para la innovación de sistemas de salud. Y esas praxis, además, deben tener como contraparte lo que hemos llamado los monitores de trayectorias. A lo largo del tiempo, veamos qué está pasando con las propuestas. No basta entregar una propuesta a un funcionario público para ver qué hace con ella, desde la sociedad civil, que además esa es la intención de este ejercicio, desde la sociedad civil. Es invitar al gobierno para que con nosotros también construya, pero entonces que podamos ayudar a ir viendo qué pasa con las propuestas, no como eventos coyunturales cada 6 años, sino como plataforma de convergencia a lo largo del tiempo, que nos ayude a identificar barreras, ayudar a romper las fronteras, pero ayudando también a resolver las barreras, desde todas las trincheras. Así pues, esta plataforma de convergencia, este proyecto de Reinventando Salud, es una plataforma cuasi virtual, estable, independiente, propositiva, transparente, continua y multisectorial. ¿Qué converge en esta plataforma, en este proyecto? Convergen personas, ideas, propuestas, información, financiamiento y tendencias. Se trata de un modelo evolutivo a lo largo de 25 años. Por eso quienes estamos participando en el proyecto pertenecemos a 3 generaciones. En el proyecto estamos personas de los años 20 de edad, de los 40 y de ahí hacia arriba, ya se imaginarán en dónde estoy yo. Pero tenemos jóvenes en el grupo, muy jóvenes y muy entusiastas. Son los que van a estar justamente en el 2043, en sus 50, lidiando con la salud. Es una plataforma entonces que tiene que ir creciendo, que tiene que ir evolucionando hacia ese nuevo paradigma que queremos. Nos hemos apoyado en un Consejo Consultivo Nacional, uno internacional y un Consejo de Creatividad. Empiezo por el último. El Consejo Consultivo de Creatividad está integrado por jóvenes, solamente jóvenes, menores de 30 años, que nos puedan cuestionar, bueno, ¿y por qué no piensan en otras cosas? El Nacional, les puedo decir, de 12 miembros que tiene hasta la fecha, solamente hay 3 médicos, y de 3 generaciones también.
Y orgullosamente les puedo dar los nombres porque son 3 prominentes médicos de 3 generaciones: don Guillermo Soberón, Julio Frenk y Germán Fajardo. Y de ahí en adelante son, por ejemplo, Jorge Volpi, escritor, director de difusión cultural de la UNAM, o un economista, o un periodista, o una psicóloga, o una filántropa. Esto es un grupo plural, efecto caleidoscopio. Y en el internacional hemos ido construyendo una pléyade, ahí sí de estrellas, de expertos en sistemas de salud, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Escocia, personajes que han sido, por ejemplo, como Nigel Crisp, a quien ustedes ven en el extremo derecho superior, que fue director del NHS de Inglaterra, o Harry Burns, que fue quien impulsó el concepto de factores determinantes de la salud y fue el director médico de Escocia, o bien David Naylor, que llevó a cabo el proyecto de innovación del sistema de salud de Canadá. Y como ellos, tenemos, por ejemplo, Rafael Bengoa, un experto en sistemas de salud español, o Ian Forde, que fue quien condujo el proyecto de la OCDE para analizar el sistema de salud mexicano hace 3 años. Concluyo tal vez con Donald Berwick, arriba a la derecha, que fue el director de Medicare para Estados Unidos. O Ari Darza, que es quizás hoy el médico más connotado en Inglaterra, pero que además tiene una cualidad. Él preside el Comité de Salud de la Fundación Qatar, con un proyecto de innovación en sistemas de salud. En fin, ¿qué producimos? ¿Qué queremos producir con esa plataforma? Aceleradores de ideas, agendas de ruptura, proyectos de cambio, líneas de investigación, encuentros de conexión, ventanas de información estratégica. A final de cuentas, un nuevo paradigma que tenemos que encontrar, pero a través del tiempo. Tenemos que generar una imagen objetivo en el muy corto plazo, ahí sí quizás hacia el final del primer año del proyecto, seguirla afinando y empezar a construir los cómos de esos nuevos elementos de un nuevo paradigma. Tal vez, y esa es la expectativa, podamos entonces sí identificar un nuevo modelo, un modelo alternativo. Pero tenemos que asomarnos hacia el futuro. Como dice Eliot, el poeta por excelencia norteamericano nacionalizado inglés de principios del siglo XX, solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta dónde se puede llegar. Desde la sociedad civil estamos empeñados, literalmente empeñados en que esto ocurra, para encontrar no los modelos alternativos que pueden ser muchos en un inicio, sino el modelo, el paradigma que tenemos que tener para arribar a 100 años de distancia de nuestro modelo actual a uno que responda a las necesidades de la población mexicana. Agradezco al arquitecto Latapí, agradezco a las MAES que me hayan hecho el honor de estar con ustedes en esta conferencia magistral, en la que desgraciadamente no estoy personalmente, me hubiese gustado estar en presencia con ustedes, pero al mismo tiempo les puedo decir, es el signo de los tiempos. Si están hablando del Hospital del Futuro y seguramente se habla de telemedicina, pues hoy podemos estar en cualquier parte y hablar en cualquier parte. Ese es el caso hoy, razón por la cual agradezco a ustedes su comprensión, agradezco la invitación y les deseo el mejor éxito en el resto de estas sesiones. Muy buenos días. Nada más para decirle al doctor Ruelas que recibe este afectuoso saludo de parte de todos ustedes y también nuestro agradecimiento como SMAES porque ayudó mucho para que este congreso tuviera la fortaleza que afortunadamente estamos teniendo. Para recibir su reconocimiento del doctor por su ponencia, esperamos que nos acompañe su hija, la arquitecta Ruelas, que está por aquí, y le pedimos que pase al frente y también reciba el aplauso que se merece también por su papá.
Es arquitecta especializada también en salud.